Si quieres sexo duro, pregunta por el Mendas. 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 Llama ya enseguida, ya verás cómo te gusta. Mi ramo está en internet, aunque no me disgusta. La verdad, estaba haciendo una videollamada con una chica que se llama Anaís de Asturias. Resultó que no me guardo por la conversación en vez de la videoconferencia. Total que le propuse porque se puso muy pesada con que le enseña para el ramo. Y le dije, si consigues que se me empalme sin dolgarme te lo enseño. Sin dolgarme te lo enseño, sin dolgarme te lo enseño. Y la pava cogió y se empeñó a las tetas, no sé qué, y ya pasó lo que pasó, se puso directo el asunto. Y le dije, ¿quieres rabo? Toma el rabo. Si quieres rabo, toma el rabo. Si quieres rabo, toma el rabo. Y la hija de puta le está gozando, lo tiene en un vídeo, se lo has hecho 1000 dedos con él. Nunca he visto un aparato tan grande, supongo, es como un tonel. Me puede denunciar, pero no quiero. Prefiero que mi rabo tenga merecedoras de diseño. Aquí estoy yo y sigo con mi ingenio. Si quieres pistolas, pregunta por el Mendas. Si quieres metralletas, pregunta por el Mendas. Si quieres bazocas, pregunta por el Mendas. Si quieres sexo duro, pregunta por el Mendas. Pero si tienes tetas tiernas y las piernas abiertas, ven enseguida que te necesito en la cama. Mira, voy al famoso, que hoy estás en internet subido. Esa hora muy guarra de Asturias, hizo una videollamada conmigo y la ella tocándose las tetas y la almeja. Total que me propuso un asunto. Si te hago que se te levante el rabo sin tocarte siquiera, me lo enseñas. Se puso muy pesada y toda que la pava empezó a investigar, la voy a levantar. Y la verdad es que soy hombre de palabra y le enseñé todo el prepuncio erecto. Desde entonces la chica creo que no sueña contenta, sino que a disgusto, pues no encuentra algo de tanto tamaño. ¿Qué pasa? Que me empeño. Bueno, tampoco es tan grande, pero tampoco es para fantasmear. ¿Qué pasa? Nos vamos a acostumbrar a ver mi pene en internet, mi pene en internet.